Bienvenidos a la materia de Literatura 1. Recuerda que estos tutoriales están patrocinados por el Sindicato Independiente. En esta ocasión, en el bloque número 1, veremos a la literatura como arte. Comencemos. La literatura como arte. Tenemos que entender que etimológicamente literatura deriva del latín litera, que significa letra o lo escrito. Según la Real Academia Española, literatura es el arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra o se sirve de ella, y por tanto abarca tanto textos escritos, literatura escrita, como hablados o cantados, la literatura oral. En la materia de taller de lectura y redacción vimos las funciones del lenguaje. En esta ocasión nos vamos a dirigir acerca de la función poética. La función poética o estética del lenguaje pretende crear belleza utilizando el lenguaje. Es la función principal en poemas, novelas, obras de teatro y canciones. También es una de las principales funciones en los refranes. Esta función, al igual que la representativa, se centra en el mensaje, pero al contrario de ella, en su forma y no en su contenido. Ejemplo, los poemas. Existen tres tipos diferentes de marcas de literariedad. El primero es el lenguaje connotativo. Se refiere a la significación simbólica que se da a una palabra y no necesariamente se relaciona con la realidad. La connotación es propia del lenguaje figurado de la literatura y su función es poética. La segunda es la polisemia. Los textos literarios no pueden tener una sola interpretación o sentido. Cada obra de la literatura está de alguna manera abierta a la interpretación. Es decir, cada lector interpreta lo que lee a su propia forma según su imaginación o su contexto. Por último, es la utilización de las figuras retóricas. Se refiere a los recursos que utiliza el escritor para embellecer sus expresiones en los diversos niveles de lenguaje gramatical, sintáctico, fonético y semántico. A continuación vamos a ver las figuras retóricas. En tu libro de texto puedes encontrar más de 30. En esta ocasión nos vamos a dirigir las que son más comunes en la literatura. Para iniciar tenemos a la metáfora. La metáfora se refiere a la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Por ejemplo, tus ojos son verde selva. Se refiere a una tonalidad específica en los ojos de una persona. Otro ejemplo podría ser tus labios de fresa. Se refiere al color de los labios de una persona que se asemeja a la fruta. El siguiente ejemplo es el símil o comparación. Consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento relacional explícito. Eres fría como el hielo. Otro ejemplo podría ser peligrosa como el mar. Aquí, a diferencia de la metáfora, tenemos explícitamente la palabra como para hacer la comparación. Después tenemos la hipérbole. Esta se refiere a cuando se aumenta o se disminuye de manera exagerada un elemento o característica de una cosa. Ejemplo, le pedí disculpas 1000 veces. Otro ejemplo podría ser, morí en el intento. La cuarta figura retórica es la metonimia. Consiste en designar una cosa con el nombre de otra, en el cual tiene una relación de presencia o cercanía. Por ejemplo, me comí todo el plato. Se refiere a que la persona se comió todo el contenido que estaba en el plato y no al plato mismo. Otro ejemplo podría ser un vaso de agua. 5. Sinécdoque. Cuando se denomina una cosa en relación del todo por la parte o viceversa, la especie por el género o al revés, o el material por el nombre de la cosa. Ejemplo, estoy buscando un techo para vivir en relación a una vivienda. Número 6. Anáfora.
consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de un verso o de una frase. Ejemplo, aquí todo se sabe, aquí no hay secretos. Otro ejemplo podría ser, ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Puedes observar que aquí hay una repetición de la palabra ni, y en el primer ejemplo hay una repetición de la palabra aquí. 7. Prosopopeya o personificación. Es el procedimiento retórico que consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional, un ser humano, o animado a otro inanimado. Por ejemplo, la luna me sonreía desde lo alto del cielo. Otro podría ser, el perro me está hablando. Evidentemente sabemos que ni el perro ni la luna pueden realizar ciertas acciones, pero nosotros le estamos dando esas facultades. 8. Epíteto. Es el adjetivo que se emplea para atribuirle cualidades al sustantivo a que acompaña. Por ejemplo, rudo camino, se refiere a dificultades. O otro ejemplo que es muy común puede ser la dulce espera, en relación a una persona que está esperando un bebé. 9. Alegoría. Procedimiento retórico complejo en el cual por medio de un conjunto de asociaciones metafóricas se construye un concepto o una idea más amplio. Por ejemplo, el poema Cultivo una rosa blanca de José Martí es una alegoría de la amistad. 10. Aliteración. Es la repetición de un mismo sonido o sonidos similares, sobre todo consonánticos, en una misma frase o oración con la finalidad de producir cierto efecto sonoro en la lectura. Ejemplo, 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En 3 tristes trastos tragaban trigo 3 tristes tigres. La mayoría de trabalenguas son aliteraciones. 11. Hiperbatón. Se altera el orden convencional de las palabras por razones expresivas o en el caso de la poesía para ajustarlo a la métrica, el ritmo o la rima de la frase. Ejemplo, las señoras pacientemente hacen fila en el supermercado. En lugar de decir, las señoras hacen fila en el supermercado pacientemente. Aunque decimos lo mismo, lo decimos de diferentes formas. 12. Ironía. Se da a entender una cosa expresando lo opuesto de lo que en realidad se quiere decir o se piensa. Ejemplo, decirle qué buen bailarín eres a alguien que evidentemente no sabe bailar. O decir que una persona es inteligente después de haber escuchado algo que evidentemente carece de inteligencia. 13. Paradoja. Implica el uso de expresiones, ideas, conceptos o frases de los cuales hay una supuesta contradicción. En realidad, tiene la intención de enfatizar o darle un nuevo sentido a aquello de lo que habla. Por ejemplo, la expresión solo sé que no sé nada. Otro ejemplo podría ser, para vivir en paz hay que prepararse para la guerra. 14. Oxímoron. Consiste en generar contradicción, ironía o incoherencia en una frase al colocar palabras o ideas contrarias. Ejemplo, hubo un silencio ensordecedor. 15. Onomatopeya. Es la representación escrita de un sonido como clic, crack, plaf, puff, o sonidos de animales como miau, oin y guau. Es una manera de vocalizar los sonidos que pueden generar ciertos objetos o animales. Ejemplo, al apretar el plástico sonó crack, indicando que lo había roto. 16. Sinestesia. Consiste en atribuir una sensación auditiva, olfativa, visual, gustativa o táctil a un objeto al cual no le corresponde convencionalmente. Por ejemplo, el amargo pasado que no olvido. 17. Pleonasmo. Es una redundancia al emplear vocablos que podrían resultar innecesarios para entender el sentido completo de una frase, por lo general con la finalidad de intensificar su significado. Por ejemplo, subir para arriba, bajar para abajo. 18. Perífrasis. Se denomina
cierta forma de expresarse dando rodeos o empleando más palabras de las que normalmente hubieran sido necesarias para comunicar una idea o concepto. Por ejemplo, dio su último suspiro esta mañana, en lugar de decir que la persona falleció esta mañana. Por último, vamos a ver el calambur como número 19. Consiste en la reagrupación de sílabas o palabras con el objeto de modificar el significado de una oración, ocultar un doble sentido o generar ambigüedad. Un ejemplo muy claro es el utilizado por Francisco de Quevedo a Mariana de Austria, la que fue hace muchos años la reina de España. Ella tenía un problema de cojera. Entonces, los amigos de Francisco de Quevedo lo retaron a que no se atrevía a decirle a Mariana de Austria coja en su cara, y él aceptó. Un día se acercó con 2 ramos de flores a la reina y expresó las siguientes palabras: entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Ese día Francisco de Quevedo ganó una apuesta y la reina Mariana se fue feliz con las flores que había elegido. Para finalizar, vamos a ver las formas de representación de la literatura. Existen 2 tipos: la prosa, que es la forma más natural de la expresión lingüística. Los textos recreativos atienden de manera especial la construcción sintáctica de frases, oraciones simples, oraciones complejas, párrafos, aunque no deja de recurrir a la función poética mediante el uso de algunas figuras retóricas. Aquí tenemos de ejemplo todos los cuentos, novelas que tenemos en nuestra literatura. Segundo, tenemos al verso. Es la forma en que tradicionalmente se han expresado los textos populares como refranes y canciones. También en la poesía ha predominado esta forma. Escribir en verso significa atender a la disposición de las palabras línea tras línea de tal forma que su sonoridad y expresión adquieran un ritmo melodioso. Se despide con ustedes la maestra Cintia Yolanda Solís Correa. Nos vemos en el bloque número 2. Recuerda, estos tutoriales están patrocinados por el Sindicato Independiente de Trabajadores de Colegio de Bachilleres de Tabasco. Hasta la próxima.